Muy buenas tardes, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un nuevo libro que lleva por título Sin Destino, del autor Imre Kertész. El libro Sin Destino es una novela semiautográfica. Bueno, muchos lo consideran así, pero hay algunas otras personas que no lo consideran de esa manera. Incluso el autor mismo negaba de que no era una obra o una novela autobiográfica. Como vuelvo a repetir, está escrita por Imre Kertész. Este es un autor húngaro y premio Nobel de Literatura en el año 2002. Y esta obra o esta novela narra la historia de un joven llamado George. Este joven es deportado a campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La historia comienza con la vida cotidiana de George antes de la ocupación de nazi, y sin embargo su vida da como un giro muy drástico, un giro que tuvo demasiados cambios para su vida. Mejor dicho, se cortó como que su niñez acabó muy temprano, porque en ese entonces era menor de edad y ya su padre estaba deportado a los campos de trabajo e incluso él también. Bueno, cuando es arrestado y enviado a Auschwitz, que era uno de los campos de concentración más notorios o más conocidos, él experimenta la brutalidad y la deshumanización de los campos de concentración. Bueno, algunos campos de concentración se consideraban campos de exterminación, porque las personas que llegaban ahí llegaban solo a morir por la causa de las torturas o de los maltratos. Y su vida de él se reduce ya a la lucha constante por su supervivencia. Él trató de sobrevivir. A medida que la narrativa de esta obra avanza, el lector va a poder entender que aquí se narra en varios tipos de campos de concentración, y la obra no solo se centra en las atrocidades físicas que sufrían los prisioneros, sino también en la lucha interna de George y por preservar su humanidad y su sentido de identidad en medio de circunstancias inhumanas o circunstancias que no eran posibles, incluso o era difícil la supervivencia en ese entonces. Kertész utiliza la historia de George para explotar más temas más amplios, como la pérdida de la dignidad, la crueldad y la complejidad de la memoria. También esta novela Sin Destino es una obra que nos lleva a la reflexión, abordando cuestiones existenciales, cuestiones también filosóficas, ofreciendo una visión única de la experiencia de la vida de George. Vamos al resumen de esta obra. Bueno, la obra o la novela empieza cuando George pide permiso a su tutora por asuntos familiares para que pueda faltar al colegio o a la escuela. Y pide permiso, y luego al salir se va caminando del colegio hasta el almacén, o de su casa hasta el almacén. También cabe recalcar que él vivía con su padre y su madrastra, porque su papá tenía la custodia y su mamá se molestaba por eso, ¿no? Siempre se enfadaba, siempre le reclamaba, le decía que no le quería, que quizás el amor se demostraba por hechos y él no hacía nada por él. Bueno, cuando llegó al almacén, encontró a su padre y a su madrastra en la oficina con un señor llamado Suto, y se habían ido por unas mercancías a hacer como unos negocios. Cuando él no sabía de qué mercancía se trataba, estaba ahí sentado aburrido, pero luego saca como un paquetito y ahí él ya se imagina de qué mercancía más o menos se estaba hablando. Y ya él se aburrió y terminaron de hacer como el contrato, porque querían darle como una carta, que se comprometa a realizar lo que el señor le estaba prometiendo. Pero el padre de George solamente dijo que confiaba en él y que no había algo más que la confianza.
Ya salieron de ese lugar y fueron a comprar las cosas necesarias para el campo de trabajo el cual iba a ir a su padre. Compraron una mochila y todo lo necesario también. Y cuando la señora que estaba vendiendo las cosas que llevarían al campo de concentración ya se dio cuenta para qué lo quería y le preguntó si era para un campo de trabajo y les atendió de la mejor manera. También él tenía unos vecinos que primero no hablaban mucho, pero después ya como que estableció una relación más cercana, conversaban, intercambiaban ideas porque se dio cuenta que también eran judíos. Y es un nombre de una niña que jugaba siempre con ella, se llamaba Ana María. Ellos conversaban siempre, pero cuando él ya regresó a su casa, él estaba muy apurado y solo lograron intercambiar algunas palabras. Ya cuando llegó a su casa, su padre le dijo que ayudara siempre a su madrastra y él le prometió que su madrastra siempre contaría con su ayuda, ¿no? Porque su papá mencionó que para su esposa sería muy difícil enfrentar todos los problemas sola. Ya cuando estaban sentados, tocaron el timbre y la madrastra afirmó que solo querían despedirse de él, ya que era de lo más natural. Y cuando abrieron la puerta, era la hermana de su madrastra y su madre. Después habían llegado los hermanos de su padre, también sus abuelos. Llegó la tía de su madrastra, junto con su esposo Billy, y el hermano mayor de su madrastra, que se llamaba Lajos. Él quiso hablar con su padre, pero como lo vio que su papá estaba muy nervioso, y entonces habló con él, con George. Y le habló de Dios y sobre los judíos. Él era un poco más religioso, conocía sobre la religión de los judíos y trató de explicarle muchas cosas, como por ejemplo el destino. Le dijo que a él también, le trató de decir, ¿no?, que a él también le esperaba el mismo destino que su padre. Y ya es cuando se lograron despedir, pero antes lo hizo recordar que se había orado por él. Dijo que se había orado por él. Le entregó como un librito con tapa negra, le hizo orar. Al principio no le pareció nada aburrido, pero luego ya él se molestaba porque no lograba entender de qué se trataba o algunas palabras de lo que su tío le decía que repita. Ya cuando su padre se despide, su padre abraza al señor Steiner, ahí se llamaba, y recordó entonces que solo a Dios deberíamos, o solo en Dios deberían esperar la gracia. Eso es lo que iba a recordar de lo que había dicho su tío. Ahí su tío aclarando también que le mostró una perspectiva religiosa porque le está hablando de su destino como judío y cuando le pregunta si había rezado por él, como mencioné anteriormente, también podemos dar cuenta que él era un poco o conocía más sobre la religión. Cuando su padre se iba al campo de trabajo, Hungría todavía no había pasado a la etapa de exterminio, porque eran por etapas, ¿no? Campo de trabajo, campo de concentración, campo de exterminio. Ya cuando habían pasado más o menos 2 meses que despidieron a su padre, se proclamaron nuevas leyes sobre los judíos, ¿no? Se proclamaron nuevas leyes sobre los judíos y Georgie también le llegaron como una notificación de que tenía que ir a trabajar como ayudante de albañiles. Bueno, el señor Suto les daba la parte de la ganancia que acordaban y también le regaló comida, porque en ese entonces había escuchado algo sobre los judíos, que ellos ya empezarían a recibir pequeñas cantidades de alimentos. El señor Fleischmann y Steiner le aconsejaban, ¿no?, de cómo que tenía que viajar, cómo tenía que transportarse. Y así cuando con Ana María empezaron como una relación, digamos así, porque se besaron cuando escucharon un ruido bien fuerte, ella se asustó, se abrazó, se apoyó de George y
Ahí fue cuando se dieron su primer beso. Y una de las hermanas conversó con ellos sobre la estrella amarilla que ellos llevaban, y por ello la gente le veía con cara de odio o le veía de manera diferente. Pero ella decía que esto lo hacían no porque eran judíos o no porque eran malas personas, sino que ya generalizaban el término judío y a todas las personas judíos por el simple hecho de que pertenecían a ese grupo, ya les tenían odio. Y después tuvieron su primera pelea con Ana María, porque por algunas palabras que había dicho, y luego él ya no se iba a conversar con el hermano. Él estaba pasando por ahí y Ana María le preguntaba que es por qué no se iba, y le dijo que no se iba sin ella, no se iba a ir sin él. Y ya, en las tantas idas y vueltas que hacía como que al trabajo, cuando estaba yendo en el bus, cuando mandaron a pegar a los judíos, él ahí se vio rodeado de más personas judías como él. Estaban ahí junto con un policía, el policía parecía no saber qué hacer, parecía buena persona, tenía varias llamadas como haciendo acuerdos y le decía que no había nada, que todavía no decían nada, que no llegaban a acuerdo. Luego lo llevaron a otro lugar y se encontraron con más personas y con el policía que estaba llamándose con el otro policía. Y ahí entendió un poco más las cosas. Ellos en la fábrica de ladrillos estaban tranquilos y se juntaban para conversar. Ahí hizo él muchos amigos. Al día siguiente ya iban a partir en un tren del vagón. En el tren trataban de alegrarse, ¿no? Contaban chistes, conversaban, pero no se sabía cómo, pero algunos adultos sabían ya cuál era su destino porque ellos conocían más. Y era cuando estaban en el tren, cuando estaban ya en el tren transportándose, su destino era Alemania, si no me equivoco, Alemania. Un guardia apareció por encima de su cabeza con una linterna, avisando que entregaran todas las cosas de valor, pero una voz valiente decidió pedir agua a cambio. Le dijo que le entregaban todas las cosas que tenía, pero si les daba agua, porque ya llevaban mucho tiempo sin tomar agua, incluso sin comer también. Pero no llegaron a ningún acuerdo. Y se molestó y sin embargo el tren empezó a avanzar ya. Él cuando estaba dentro del tren se esforzó ver por una ventana, ¿no? Y luego observó ya los rayos del sol y también un edificio donde decía Auschwitz. Llegaron al campo de concentración de Auschwitz. Y porque ahí era su destino, ¿no? Y luego, horas más tarde, llegaron a una estación con soldados y ya supo que ahí habían llegado al lugar en el que lo habían destinado para que ellos estuvieran ahí. Y le pidieron sus cosas para que desinfecte y cosas así, como porque recién habían llegado. Cuando preguntaron las edades, en ese momento estaban como seleccionando personas. Él no entendía por qué, pero él escuchó como una voz que le decían que diga que tenía 16 años, y al final él logró interpretar lo que le querían decir, y cuando le hicieron formar cola, dijo que tenía 16 años porque estaban seleccionando a las personas. A las personas que eran aptas le mandaban a un lugar, y a las personas que no estaban dispuestas a trabajar le mandaban a otro lugar para que se pudieran deshacer de ellas. Por ejemplo, a las mujeres embarazadas, a los discapacitados, e incluso empezaron a llamar si había alguna mujer embarazada, algún discapacitado, algunos mellizos también. El médico, cuando seleccionaba a las personas mayores o a los niños, como vuelvo a recalcar, le apartaba a un lado, y en el otro estaban las
personas, en el otro lado estaban las personas que estaban aptas para el trabajo. Volvieron a pedir las cosas de valor y ya en ese momento sí se le entregaron, ¿no? Porque pidieron de manera voluntaria, pero nadie se lograba poner de pie o dar la iniciativa de entregar las cosas, porque ya eran como que esas cosas lo habían tenido para ellos y ya lo tenían como mucho tiempo trasladando de un lugar a otro. Después de un largo rato de silencio, alguien se puso de pie y dejó sus cosas frente al soldado. Después otro más, y de esa manera rápida entregaron todas sus cosas. Después pasaron a los presos y a todas las personas que estaban en la cola, le cortaron el pelo, le raparon, mejor dicho, lo dejaron sin nada de cabello, de todas las partes de su cuerpo. Uno le indicó que se sentara y no lo dejó ni un pelo al chico, a George, y a todos sus amigos también les habían cortado y se burlaban, ¿no? Y le preguntaban cómo se iban a defender a las mujeres y les parecía burla. También ahí reconoció al rabino de la fábrica y sin su barba se le hacía un poco complicado, se le hacía difícil reconocerlo. También le vistieron con el uniforme que vestían los presos, un uniforme a rayas, e incluso también, si no me equivoco, pude interpretar que los presos eran los que atendían a los que llegaban a los campos de concentración. Ahí escucharon que les repartían sopa. Bueno, él pensó que ya por fin iba a comer, ¿no? Que porque ya llevaban mucho tiempo sin comer y tomar agua. Y ellos demostraron mucha alegría, ¿no? Y había un hombre que estaba con pelo ahí, sin raparse. Él estaba ahí por sus creencias, porque no era judío, sino que por el simple hecho de tener las mismas creencias que los judíos, también estaba ahí en el mismo lugar. Y también él mismo fue quien les trajo la sopa, ¿no? La sopa dice que era fea, no se podía ni siquiera saborear y le tocó compartir con el curtidor. Y había un guardia ahí que les estaba observando, ¿no? Y le dijeron que si no lo comía, él pensó botarlo, pero alguien le dijo que si no lo comía nunca más le volvían a dar nada. Entonces tenía que comer, que ya con el tiempo se iban acostumbrando. Ahí también se dio cuenta que había un crematorio para los muertos. Muchos crematorios había y con bastantes muertos, ¿no? También ven el comandante ahí donde se enfadó por primera vez por algo que habían hecho y luego escuchaban un alboroto afuera y vio una fila de personas, ¿no? Y al final venían empujando un carro lleno de cadáveres. Era mucho el sufrimiento que ellos tenían, incluso les hacían empujar el carro que estaba lleno de cadáveres. También después de la sopa que comieron, eso ya se volvió como una costumbre. Bueno, ya se volvió como una costumbre, ¿no? Hasta que al punto en que ya lo esperaba con ansias. Y porque, bueno, después de todo no había nada más que comer, sino más que la sopa. Pero también le dijeron que su destino era Buchenwald, ¿no? Otro campo de concentración. Le iban a trasladar. Y a comparación de Auschwitz, este tenía un clima más acogedor y el camino cuando se estaban trasladando había un zoológico. Este lugar se encontraba en medio de montes, de valles, y sus precios eran diferentes, porque en cada lugar que lo trasladaban había precios diferentes, su clima era diferente y todo diferente, ¿no? Estando allá, les separaron de sus amigos. Cuando ya llegaron al campo de concentración, nuevamente le hicieron formar filas como siempre para que puedan pasar, ¿no? Y en ese lugar lo que más le gustaba era la hora especial donde conversaban, hacían chistes y ese tiempo ya como que cuando terminaba era interrumpido por el sonido de una cazuela. Ahí también encontró un cura rabino, ¿no? Ese fue a observar, pero dijo que tenía más ganas de dormir que de rezar. Y el lugar en que dormían lo compartían con dos jóvenes más. También eran de Budapest y había alguien que se encargaba del orden y de la justicia. Era una sesión de que alguien que había matado a una señora mayor muy rica y la señora había sido quien le había dado el trabajo y él estaba a cargo de la orden. Él afirmaba
de que una situación real, o sea, en la vida real o normal, digamos, era necesario que pasen como 50 o 70 años para que uno pueda envejecer o ya sienta que su cuerpo no puede más. Pero en el campo de concentración bastaba meses, un par de meses y ya no podía. Él sentía que su cuerpo ya lo había abandonado, ¿no? Estaban un poco descontentos con el uniforme también que les habían dado. Ellos robaban sacos de cementos y eso ya era un delito, lo daban para que puedan acostarse. Y lo más difícil eran los zapatos porque eran muy incómodos. El trabajo más apreciado en ese lugar era cargar sacos. Lo llevaban hasta una cierta distancia donde estaba un camión y también le ayudaban a alzar, ¿no? Pero ese era el trabajo que un poco más considerado. Pero él estaba ahí y un soldado viene y pone sus botas encima de él, ¿no? Siempre recibían maltratos. Y a causa de todos los maltratos que había tenido, él se enfermó. Tenía una herida en la rodilla que ya estaba oliendo mal, pero él no quería ir a los médicos, parecía que era por el vano, que ya no tenía comida en el hospital. Pero sus amigos le llevaron a la fuerza. Unieron sus dos brazos y le dijeron que tenían que operarlo sin anestesia, ya que no contaban con él. El doctor ahí en el hospital no había anestesia y tenían que operarlo. Obviamente que eso iba a ser como una tortura, un dolor demasiado grande. Después ya él empezó a tener una vida dentro del hospital. Después le pasaron a otro lugar. Un enfermero llegó con otro enfermo y le avisaron que quizá tenía que compartir la cama con él. Pero resultó terminando compartiendo la cama con un joven que traía la piel bien amarilla, también estaba enfermo. Y él decía que Buchenwald era el lugar que tanto había deseado regresar. Pero ya cuando estaba ahí ya no se sentía tan contento y a los enfermos le trasladaban de un lugar a otro y le tiraban en camiones como si fueran cualquier cosa. Ahí le tiraron encima de una carretilla donde ya había muchos cuerpos más. Le bajaron de la carretilla y le tiraron a un lugar que parecía una dicha, ¿no? Y ahí había un montón de pies que le pisaban. Pasaban por encima como si no existiera él. Después, de los caños, eran como las duchas. El de los caños pensó que iba a caer gas, como siempre había pasado en Auschwitz, pero no, empezó a caer agua caliente. Luego cuando dejó de caer agua caliente, él quería seguir sentir ese calor del agua, pero al final le envolvieron con sábanas y le pusieron en un colchón para una sola persona. Y junto con él estaban 3 hombres más que lo observaban detenidamente. Lo observaban detenidamente, no como era nuevo que había llegado. También había un médico que recién conocía. Le llegó y le habló unas cuantas palabras y como él no entendía el idioma, lo único que pudo decir es que no le entendía y él le contestó, bien hijo mío, era una persona buena, ¿no? Y le puso un terrón de azúcar y ella todos los igual y trataba de conversar algo con todos los enfermos. Ingresó también un hombre alto, con un buen cuerpo y rasgos muy masculinos, ahí describen, ¿no? El doctor le saludó para ganar su confianza y él tenía el triángulo rojo. Y después apareció un hombre que parecía ser enfermero y traía el triángulo rojo con la letra P. Bueno, ese triángulo tenía un cierto significado también. Cuando ya lo llevó a un cuarto donde varias puertas llegaban al lugar o al cuarto, había muchos más como él, había camas individuales. Pero había algo raro, ¿no? Había un completo silencio, no le mostraron ni el mínimo interés cuando llegó, como si no nada hubiera pasado, y pensó que sería uno de los lugares que le habían mencionado en Auschwitz, que no daban de comer. Y también había uno que se llamaba Pietka. No Pietka, no. No, en este sector, cuando ingresó, no, un doctor ingresó y al parecer no quería llamar la atención, o sea, quería pasar por desapercibido. Pero Pietka mostró cierto respeto porque él quiso. El doctor llegó a revisar algunas fichas de observación y le realizó 2 cortes en su pierna. Y ahí le dijo que ya estaba curado, ¿no? Que ya podía regresar a su casa o al campo de trabajo. Ella, aparte del lugar del grifo, ya no se volvían a bañar. Y él, su mayor preocupación eran sus heridas, ¿no?
se escuchaban voces y bullas, y eran las alarmas de los crematorios. Y una mañana escucharon una voz que decía que todos los judíos formaran fila, ¿no? Y él se incorporó como podía en su cama y su compañero seguía durmiendo tranquilo, pero él se preocupaba y, ¿no? Su compañero le decía que ¿por qué tienes tanta prisa? ¿No? Y él dijo porque las altas voces no dejaban de llamar a los judíos, pero se tranquilizó porque pensó que su compañero sabía más, ya que estaba mayor tiempo ahí. Pietka se estaba comportando de una manera rara y tenía visitas raras también, y este se desapareció. Y luego apareció con un regalo debajo de la cama y él pensó que era un rifle. Después escuchó unos pasos que venían a la habitación y Pietka desapareció con lo que tenía escondido y a lo lejos escuchó como disparos, ¿no? Parecía estar cerca de la habitación los disparos y luego ya los disparos se alejaron. También escucharon una voz que dijeron camaradas y llamaron a todos los de la SS, indicando que abandonaran todas las tierras del territorio, y desde ese momento ya estaban empezando a ser libres. Y él no pensaba más que en la sopa, o sea, se acostumbró tanto a comer lo mismo que comía, pero después ya cuando se calmó, ya pudo pensar seriamente en la libertad. Ya camino de regreso a su casa, ¿no? Como pudo regresar en la época, así como en la época que se había ido, en esa misma época también pudo regresar. Ya después de todo ese tiempo, su cuerpo había sufrido muchos cambios. Cuando ponía su dedo en alguna parte de su cuerpo, se hacía una marca que perduraba por mucho tiempo. Se había quedado como débil. Y cuando entra a un cuarto de un hospital, vio un espejo donde se volvió a ver su rostro, pero él lo vio después de mucho tiempo. Y él recordaba otro tipo de cara, no era su misma cara, ¿no? Ha hecho un gran cambio. También había una canción, ¿no?, que le gustaba mucho a él, que decía la canción: trabajamos todo el día y de hambre casi nos morimos, pero nuestras manos no dejaban de apretar el fusil. Esta es la canción que ellos siempre cantaban. Ya al regresar a casa encontraban hombres y mujeres que le preguntaban que si regresaban del campo de concentración y empezaban a preguntar por sus familiares. Pero ellos no podían reconocerlo porque aunque le mostraban o le decían algunas características, no lo podían recordar quizás porque dentro del campo de concentración, como vuelvo a decir, las personas solían cambiar mucho en todos sus rasgos físicos. Después ya cuando el tren partió a su casa, ¿no?, a su pueblo, vio que ya los pueblos tenían nombres húngaros y después él pensó que sí pudo reconocer su casa y volver a ver a Van de Citroën. Tocó la puerta, ¿no?, y abrió una señora y le dijo que no estaba ahí Van de Citroën y que no sé cuánto, se había equivocado de casa. Ya iba a subir a viajar y no tenía dinero y le dijeron que si no pagaba tenía que bajarse. Y en eso un hombre alto y vestido de negro le dio un billete, ¿no? Y le preguntó: ¿vienes de Alemania? De un campo de concentración. Le hacía muchas preguntas. Él fue deportado de Budapest. Ese señor como que estaba interesado en conocer más de los campos de concentración. Le hacía muchas preguntas, ¿no? Y como si en un campo de concentración se parecía al infierno, le decía que quería que le cuente su historia al mundo, que le contara la historia a él. Y después le comentó que era periodista, por eso que tenía bastante curiosidad. Y le propuso que escribieran artículos, que él le contaba su vida y él escribía. Y que también le daría como que algo de dinero. Pero también recalcó que no sería mucho, pero le serviría. Ya cuando él tuvo que irse, le dio un papelito con su nombre. Él tiró el papel y se fue. No le interesó la propuesta que le había hecho. Reconoció su casa, pero le dijeron que se había equivocado nuevamente. Volvió a tocar la puerta de otra casa conocida, salió una señora y reconoció al señor Fleischmann. El viejo Steiner estaba igual, parecía que no habían pasado los años. En ese momento empezaron a conversar, le preguntaron cómo fue, qué le pasó. Él estaba contando todo, le preguntó por su padre, se quedaron callados y luego le dijeron que su padre había fallecido, su mamá se había ido a otro lugar, su madrastra se casó con el señor Suto y también tuvieron una larga conversación, ¿no?, otra vez. Luego se salió de la casa y fue a la calle y como no tenía dinero tuvo que ir caminando. Y mientras caminaba rumbo a su casa, él empezó a tener todos los recuerdos, empezó a recordar cada una de las cosas que había pasado mientras se caminaba. Muchas gracias.
Y eso ha sido todo por hoy.